Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y diferentes medios de comunicación vienen haciendo análisis frente a las condiciones mínimas que se vienen exigiendo para un retorno seguro a las aulas de clase. A propósito de este tema, desde el Centro de Estudios Sindicales y Políticos se realizó un importante evento virtual llamado Crónicas del Trabajo en Tiempos del Coronavirus, en el que participaron expertos y miembros de FECODE, como también de la Asociación Colombiana de Salud Pública. A propósito de esto, vamos a continuación a escuchar la intervención del ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Sí, la respuesta es clara y concreta. Nosotros nunca hemos dejado de trabajar en esta pandemia. Hemos estado atendiendo con nuestros propios recursos, nuestros propios elementos tecnológicos, nuestra propia conectividad y los espacios familiares, los espacios de hogar a los estudiantes. Hemos cumplido y nos las hemos ingeniado. Nosotros le queremos decir a la señora ministra de Educación, al presidente Duque, que sí estamos reinventando nuestra pedagogía, nuestra forma de trabajar, y nos ha tocado y lo hacemos con mucho gusto los maestros. Pero es que nosotros estamos salvando la responsabilidad del Estado y a los educadores no nos corresponde solamente hacerlo. También lo hacen los padres de familia cuando ponen su cuota de sacrificio. Y estamos atendiendo las clases con modalidad virtual. Y nos ha tocado hacerlo así porque no estaba previsto. Nadie sabía qué iba a pasar, ni estábamos preparados para el manejo de esta crisis que se ha vivido. Y seguimos sorteando las dificultades. Muchachos que tienen serios problemas, es verdad, de salud mental, problemas afectivos, problemas psicosociales. Y el Estado, por eso le estamos pidiendo que el Estado conforme un comité interinstitucional para que pueda intervenir en este tipo de situaciones. Entonces le respondo, nosotros sí estamos inventando, sí estamos haciendo ingeniería para llegar a los muchachos a cambio de la educación presencial. Porque aquí nosotros tenemos que decirlo, no podemos reemplazar la educación presencial por la educación en casa con modalidad virtual que hoy estamos haciendo. Y seguiremos en nuestra propuesta con esa modalidad, aunque de mucho sacrificio, dado el acoso laboral que se da, las condiciones en las cuales estamos trabajando, porque por delante de cualquier otro derecho estamos poniendo el derecho constitucional fundamental a la vida. Queremos como docentes preservar la salud y la vida con mucha responsabilidad de los estudiantes, de nosotros los docentes, los directivos docentes y comunidad educativa. Y vamos a escuchar a continuación a Bernardo Useche. Él es psicólogo y doctor en salud pública, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien explica cuáles serían las condiciones mínimas para tener garantías en el regreso a clases y que se preserve la vida de los estudiantes y la comunidad educativa en general. Mi perspectiva del tema es la siguiente. Yo creo que FECODE no ha estado pidiendo nada distinto de lo que piden los sindicatos de maestros de todos los países del mundo. Preparando esta conversación,
me puse a revisar qué han hecho los maestros en otras partes. ¿Será que FECODE está pidiendo una cosa pues que no? Les voy a poner solo un ejemplo por cuestión del tiempo. La Federación Sindical de Maestros de Nueva York, que tiene 200,000 afiliados entre los maestros y otro personal de la comunidad escolar en esa ciudad, ha estado diciendo lo mismo, ha estado diciendo, hombre, se necesitan mascarillas, se necesitan las vacunas, ahora que existen las vacunas, pero han cuestionado también el plan de reapertura del alcalde de Ignacio, del alcalde de Nueva York, que quería abrir pues como fuera. Y entonces la organización sindical ha estado siendo muy clara, no, hay que tener estas condiciones, el espacio. Y me llamó la atención que incluso en ciudades como Nueva York existieran también limitaciones de infraestructura que no permiten fácilmente las condiciones de prevención de la pandemia, porque hacen reclamos muy similares. Entonces, el primer punto es, yo pienso que FECODE no pide nada distinto de lo que se está pidiendo en todas partes, y que la función de los sindicatos de maestros es velar porque ese proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje se dé en las mejores condiciones posibles y garantice la prevención de la pandemia. ¿Qué más está sobre el tapete en lo que se solicita para la reapertura? Acaba de ser publicado en The Lancet, que ustedes saben es una revista muy prestigiosa, médica y de salud inglesa, y allí se acaba de publicar un artículo que plantea que si no se tienen las medidas de bioseguridad más robustas, es el término que hoy se utiliza en la jerga académica, ¿sí?, de prevención, se corre el riesgo de contribuir desde el sistema escolar a que se mantenga la transmisión en la comunidad en general y a que sea más difícil el control de la pandemia. Y eso porque las nuevas cepas, y en especial la mutación, la variación del virus que se originó en la propia Inglaterra, pues empieza a afectar también a los niños, ¿sí?, que es algo nuevo. Entonces, no tener buenas condiciones de prevención va a dificultar la prevención. Y entonces dicen, necesitamos ventilación, necesitamos que los profesores utilicen, que estén vacunados, necesitamos pruebas para tener una línea de base de cómo está la situación de la pandemia. En el caso de Nueva York, hay una norma establecida que dice que si se presentan 2 casos en un colegio que está en el modo presencial, se debe cerrar inmediatamente, ¿sí? Entonces, en todas partes hay una serie de condiciones y lo que se está pidiendo es lo básico. Más adelante yo puedo explicar un poco lo de la importancia de las pruebas PCR, por ejemplo. Y precisamente una de las condiciones mínimas para poder retornar a clases de manera segura es contar con agua potable, pero la realidad es que la mayoría de los colegios e instituciones educativas en el país no cuentan con agua. Escuchemos a continuación a Omar Arango Jiménez, quien habla al respecto. Conocemos muchas instituciones educativas donde los muchachos van con un balde, toman el agua de la quebrada o del pozo y lo revuelven con la rana, los sapos, y esa misma agua que supuestamente se debería utilizar solamente para los sanitarios, si es que los hay, para los pozos sépticos, también se la toman. Es decir, y lo reconoce el mismo gobierno, que hay una gran cantidad de instituciones que no tienen agua potable. Y como usted lo dice, no tienen agua y otras tienen agua, pero no potable, que es otro caso. Entonces nosotros creemos que hay muchas falencias. El pico está elevadísimo.
y la situación está crítica, ya la señora ministra de Educación tuvo que callarse porque estaba insistiendo. Lo último que sacó fue la circular 26, que es una circular totalmente irresponsable. La circular que acaba de expedir el Ministerio de Salud, de la Protección Social y el Ministerio de Educación Nacional, donde insisten en que hay que retornar a los colegios. Pero mientras dicen que hay que retornar a los colegios, a las instituciones educativas de manera presencial, están reconociendo que se acabaron las camas UCI. En muchos departamentos como Antioquia, que es el que está más elevado, solamente quedan 98 camas en el departamento de Antioquia y 32 camas en Medellín. Y recordemos que Antioquia es uno de los departamentos con una red hospitalaria más fuerte que otros departamentos. ¿Qué podríamos decir entonces de otros departamentos como Córdoba, Sucre, que no tienen tantos recursos como lo tienen acá? Cundinamarca, Bogotá, está mal, se acabaron las camas UCI. Y están están montando camas UCI en los corredores. Entonces hay una situación, es que hay mucha aglomeración. Es que la gente no se está quedando en la casa y sale así se tenga que morir, porque el gobierno no ha querido aprobar una renta básica que garantice los recursos para esas familias que quedaron desempleadas y están aguantando hambre. Y cuando nosotros vamos a convencer que se queden en confinamiento, que se queden en la casa, ellos dicen que no se quedan porque tienen que ir a buscar la comida y no van a morir encerrados en las casas, en los hogares. La situación está crítica es porque el gobierno no ha atendido como debe atender esta pandemia. Y ahora volver a las instituciones educativas en condiciones no adecuadas, no apropiadas, sería poner en riesgo la salud y la vida de los niños y los jóvenes y todos nosotros. Sería una irresponsabilidad. Y estamos en momentos críticos. No estamos preparados. El gobierno ya lo reconoció. No hay una red hospitalaria que pueda atender el caso de un incremento acelerado, de un aumento acelerado de la COVID-19. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, conociendo algunas posturas frente al regreso a clases bajo la modalidad de la alternancia. Vamos a continuación a escuchar a Bernardo Useche. Él es psicólogo y doctor en salud pública, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, quien habla un poco sobre el control que ha dado el gobierno nacional de la pandemia en nuestro país y asegura que este control implica una integralidad en el enfoque y en la implementación de las medidas y a su vez brinda algunos ejemplos sobre el control de la pandemia en otros países. Escuchemos. Prevenirla o manejar la pandemia, intentar controlarla, no es tomar medidas aisladas ni tener unas estrategias que no sean flexibles. El lograr el control de la pandemia implica una integralidad en el enfoque y en la implementación de esa estrategia y de esas medidas. Tenemos espejos donde mirar. O sea, hay países donde se ha controlado la pandemia, ¿sí? Y podemos aprender de ellos. Pues el caso más impactante es el de China, que desde hace un año tiene controlada la pandemia, ¿sí? Y los casos pues son un mínimo. Y allá se dice, apareció un nuevo brote cuando hay 4 o 5 casos en una nueva
en una comunidad y enseguida se atiende. ¿Con qué? Con las herramientas que la salud pública ha demostrado casi por un siglo y aún más que son válidas, el rastreo, ahora que existen las pruebas, etc. Entonces, el otro aspecto es que alternancia es la estrategia, ¿sí? Alternancia quiere decir ser presencial cuando hay condiciones y cerrar cuando no hay condiciones y toca retirarse, ¿sí? ¿Cuál es la equivocación? Y por eso digo que es una estrategia que no es flexible, la del gobierno, ni se va, ¿sí? Es pretender que haya presencialidad en el momento en que el número de casos va en ascenso o que la tercera ola o el tercer pico, como lo querramos denominar, ¿sí? Está generando una situación que obliga, si no se quiere evitar un número de fallecimientos altísimo, obliga a la cuarentena y al confinamiento total, ¿sí? Entonces, yo creo que donde ha habido ha habido varias equivocaciones del gobierno. Una es no atender realmente a los grupos de científicos que no sean los que trabajan bajo su dirección, ¿sí? Muchos grupos de epidemiólogos, incluso afectos al gobierno en algunos casos, hacen análisis respecto a cómo no ha funcionado las medidas que se han tomado, ¿sí? El Plan Nacional de Vacunación no ha funcionado. Mírelo uno desde distintos ángulos, no ha funcionado, ¿sí? El famoso PRAS, o sea, el programa de rastreo selectivo, etcétera, ¿sí? Tampoco ha funcionado. Y no ha funcionado porque no se han administrado las pruebas diagnósticas que se requieren, y mucho menos hecho el seguimiento al número de contactos que se requiere, etcétera. Ni mucho menos se hace investigación, la investigación del día a día que se debe llevar, ¿sí? Y como se hace en otros países, con bases de datos públicas que los científicos pueden estar analizando continuamente para mostrar cómo va la transmisibilidad, si está aumentando, si está disminuyendo, ¿sí? Entonces no existen esas condiciones. Y llamar en este preciso momento, llamar a la alternancia, pues no, ya sabemos que se están tomando medidas, en Bogotá ya se tomaron, y creo que en todo el país también ya se están tomando. Es decir, de aquí al 19 de abril, por lo menos, no va a haber presencialidad, aunque quisiéramos. De igual manera, Bernardo Useche menciona, no, de la misma manera, Bernardo Useche también habla un poco sobre el tema de la salud mental de los adolescentes, especialmente durante esta pandemia. Escuchemos. Desde el comienzo de la pandemia hemos sido testigos del efecto que tiene sobre el desarrollo y todas las dimensiones del desarrollo, desde el desarrollo psicomotor, el desarrollo afectivo, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo. Todas esas áreas del desarrollo se ven afectadas por el impacto de la pandemia de muchas maneras, no solo por el encierro, ¿sí?, sino por la situación en que se vive, ¿sí? Y muchos que le hemos hecho seguimiento a esta situación, pronosticamos que de no tomar medidas a mediano plazo y a largo plazo, pero a mediano plazo, va a haber otra epidemia que es de problemas mentales, especialmente en los adolescentes, en los niños, en todos los grupos poblacionales, pero quienes están en la edad escolar, primaria y secundaria, están llevando buena parte del peso de toda esta situación. Entonces, hay que buscarle salidas a esto, ¿sí? Porque sabemos que la educación no es solo recibir una clase, la educación es
Por ejemplo, la educación física es necesaria, la actividad física en general es absolutamente, es la base del aprendizaje. El cerebro no funciona bien si no hay actividad física, ¿sí? Los adolescentes están separándose del grupo, de su marco familiar e integrándose a la sociedad a través de sus pares, de sus iguales, y necesitan de esa socialización, necesitan de ese mundo, que hoy lo reemplaza en buena parte las nuevas tecnologías, pero no lo reemplazan completamente. El contacto físico no se reemplaza de la noche a la mañana, pues, a través de esta virtualidad en que vivimos. Entonces, esa es una realidad, ¿sí? Y hay que hacer todo lo posible por volver a la presencialidad. Pero no hay tampoco un programa de salud mental estructurado para la pandemia, ¿sí? Lo que ha habido son medidas aisladas, pero yo no he visto, y creo que es que no existe, ¿sí?, del parte del Ministerio de Educación, si no lo hay a nivel nacional, si el Consejo Nacional de Salud Mental no tiene una estrategia específica para la pandemia, ¿sí? Porque es que el COMPES de Estrategias de Salud Mental que se publicó el año pasado fue escrito antes de la pandemia. Entonces se necesita es atender estas particularidades, y ahí es donde muchos levantamos la voz y reclamamos, porque no es solo el trabajo y el contacto individual, ¿sí?, sino son las condiciones generales de la comunidad en que se vive, de la comunidad escolar, ¿sí? Los fallecimientos, por ejemplo, van 65,000 fallecimientos en Colombia. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha ofrecido para manejo del duelo, para consuelo, para mitigar el dolor emocional de esas 65,000 familias? Yo no conozco ningún programa, ¿sí? No, yo no he visto que nadie diga, hombre, a estas personas que han sufrido esta pérdida se les va a dar un apoyo, pues se les van a facilitar ciertas condiciones, ¿no? Sabemos del déficit de psicólogos en los colegios oficiales, en el sector público. Hay unos orientadores, pero además ni siquiera tienen las funciones precisas que se han debido modificar. Si hay un plan para atender esto en las escuelas, hoy los docentes orientadores deberían tener funciones muy específicas, como psicólogos, que son la inmensa mayoría, ¿sí? Asistenciales, de atención psicológica, más que de docencia, y se debía haber incrementado ese número. Eso es a lo que yo me refiero, de que no existe un programa estructurado para atender estas necesidades. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, compartiendo con ustedes el importante panel realizado por el Centro de Estudios Sindicales y Políticos con la compañía de Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE, y Bernardo Useche, psicólogo y doctor en salud pública, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Uno de los temas mencionados allí
es precisamente que el gobierno nacional ha sido indolente y no ha mostrado interés sobre la salud de los docentes de Colombia. A su vez, vienen amenazando e intimidando a aquellos docentes que se han resistido a la alternancia, a pesar de tener razones suficientes para oponerse a ello. Escuchemos a continuación el análisis de Omar Arango Jiménez, ejecutivo de FECODE. Estamos frente a un gobierno indolente, improvisador, mentiroso y descarado. Ni siquiera nos pregunta a FECODE cuántos maestros muertos hay. Hoy llegamos a los 800 educadores fallecidos en todo el país y ni siquiera la ministra de Educación saca una nota de condolencias. Y aparte de eso, nos amenazan, intimidan a los educadores que nos estamos resistiendo a la alternancia, con toda justa razón. Entonces la interlocución entre FECODE y gobierno ha sido poca o nula, porque es un gobierno que no lleva las respuestas claras. Fíjese que esperó que se vencieran los términos de los acuerdos firmados en el año 2019. Y cosas tan fundamentales como la de hacer un curso de 8.000 compañeros que están esperando su ascenso en el escalafón, la convocatoria de ascenso en el escalafón, el pago de las deudas de sanción moratoria, pago de pensiones, cosas que tiene que cumplir el gobierno, no las ha cumplido. Es un gobierno que actúa de espaldas a los maestros y a la comunidad educativa. Pero algo también son las políticas que se dan, como las multinacionales son las dueñas del agua. La Drummond es dueña del agua. Y esa empresa multinacional allá en el Cesar ha secado 42 ríos y quebradas en el Cesar, nos dice Rafael Escalona. Esto tiene mucho que decir y son las políticas del gobierno. Es decir, el gobierno está favoreciendo a las grandes multinacionales, pero no está atendiendo las necesidades que tiene el pueblo y la comunidad, que son precisamente las que giran alrededor de los estudiantes y de las instituciones educativas. Nosotros tenemos la razón y hemos hecho algunas exigencias básicas, que no me voy a ampliar acá mucho, pero son básicas en el sentido de que sin ello no podríamos regresar. El problema de la infraestructura para poder garantizar el distanciamiento físico y por ende el distanciamiento social es necesario. Y en las instituciones educativas, si no se hacen los arreglos, el mejoramiento de las plantas físicas, nunca podremos lograr eso. ¿Dónde están las baterías sanitarias? Entonces nos quieren engañar con un balde que ponen ahí a la entrada, con una llavecita improvisada y ya están cumpliendo con ese punto de los protocolos. Aprovecho para llamar a los maestros a que nos cuidemos de cualquier responsabilidad civil o contractual que pueda, penal, administrativa, que pueda sobrevenir a nosotros si hay un alto número de contagiados en las instituciones educativas. Y por eso nos están poniendo a firmar, a los padres de familia también nos están poniendo a firmar el tal consentimiento asistido. La orientación de FECODE es que no firmemos eso porque sería firmar la pena de muerte. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos firmar eso, ni tampoco podemos los maestros firmar protocolos, porque es que nosotros los maestros no estamos preparados, no conocemos de salud. Eso debe haber un personal, lo estamos pidiendo. Eso es una cosa que estamos pidiendo, es que el gobierno determine un número de personas especializadas, médicos especializados, capaz profesionalmente para manejar esta parte de prevención en las instituciones educativas, porque nos están asignando esa tarea a los maestros y por eso la ministra dice que ya tiene todas las condiciones, porque supuestamente los maestros creemos que vamos a cumplir esa función. Los maestros no podemos cumplir esa función. Los maestros estamos para hacer pedagogía, para enseñar, para ayudar el proceso del conocimiento. Esas son las cositas que estamos pidiendo, pero además de eso, que se atiendan otros requerimientos, que se nombre más personal de apoyo para poder manejar esto, que la alternancia significa es combinar la presencialidad con la virtualidad. Y los maestros, ellos estamos sobrecargados de trabajo, estando solamente en la casa. Ahora, yéndonos a los colegios, el trabajo se va a cuadruplicar, porque es que los maestros nos va a tocar atender a ese estudiante que no fue a las clases presenciales y el maestro tiene la obligación de atenderlo simultáneamente o cuando termine su jornada. Estamos pidiendo al gobierno que invierta, que mejore, que modifique el presupuesto aprobado. Es que se aprobó un presupuesto de 314 billones de pesos para el año 2021 y de ahí
el 24%, el 75.9 billones, que equivale al 24%, va para el servicio de la deuda. Y solamente dejan para la inversión social 53 billones de pesos, que es de donde supuestamente van a sacar la plata, los recursos para todas las instituciones educativas del país. Eso no lo van a cumplir, porque la señora ministra de Educación nos comentó a nosotros en una reunión, de las poquitas reuniones que se han hecho con FECODE, y donde nos han vacilado, nos han engañado, nos han mentido. Aprobaron 440.000 millones de pesos para el año 2020 y 2021. Y ni siquiera una tercera parte la han invertido en las instituciones educativas. 440.000 millones de pesos destinaron y apenas se han gastado como 64.000 millones de pesos. Quiere decir entonces que hay debilidad en las instituciones educativas. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los compañeros directivos docentes, que a ellos no les están llegando los recursos suficientes para poder sortear las grandes dificultades que se presentan. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.